Qué gusto que estén aquí, bienvenidos, soy el historiador y hoy arrancamos con esta miniserie que ustedes mismos votaron para que se diera y a mí me encanta complacerlos, así que arrancamos con el primer episodio de los X-Men. Vamos con la historia. La Patrulla X es un grupo de mutantes superhumanos fundado por el profesor Charles Xavier, el Profesor X, quien no solo es mutante, sino que es una de las mayores autoridades mundiales sobre mutantes. Xavier tenía dos objetivos principales al fundar la Patrulla X. Primero, pretendía encontrar jóvenes mutantes y entrenarlos en la utilización de sus superpoderes. Y segundo, deseaba que la Patrulla X sirviera como grupo de combate para defender a los humanos normales contra el ataque de otros mutantes. Además, Xavier reconoce que los humanos normales tienden a desconfiar de los mutantes, que actúan entre ellos y en consecuencia los mutantes sufren a menudo persecución. Al fundar la Patrulla X, Xavier crea una comunidad de mutantes que vivían juntos en su propiedad. El profesor es un visionario que espera ayudar a la causa de la coexistencia pacífica entre los mutantes y el resto de la raza humana. La Patrulla X está consagrada a este objetivo que ellos llaman el sueño de Xavier. Y mucha atención con este dato, el profesor explicó que dio el nombre a la Patrulla X por los poderes extra que poseen sus estudiantes mutantes y por supuesto la X, que es la primera letra de su apellido Xavier. ¿Sabían esto? Cuando era joven, Xavier combatió a otro telépata mutante llamado Amal Farouk, alias Shadow King, en Egipto, y esto le hizo consciente de la necesidad de proteger a la humanidad de mutantes malignos. Xavier perdió luego el uso de sus piernas en un choque contra un alienígena llamado Lucifer. Profundamente deprimido, Xavier vivía recluido en su mansión familiar. Sin embargo, empezó a tratar a una niña de 10 años llamada Jean Grey, cuyos poderes mutantes habían surgido de forma prematura. Años después, el FBI empezó la investigación sobre los mutantes encabezada por el agente Fred Duncan. Xavier conoció a Duncan y se ofreció para localizar a jóvenes mutantes y entrenarlos en uso de facultades potencialmente peligrosas. Fue ahí donde Duncan aceptó y prometió mantenerlos en secreto. Xavier no tardó en reclutar a 5 adolescentes para su escuela, dándoles nombres claves como Cíclope, Iceman, Ángel, Bestia y la Chica Maravilla, la adolescente Jean Grey. Los 5 fueron inscritos en la escuela Xavier para jóvenes talentos, una escuela privada ubicada en la mansión Xavier, en el pueblo de Salem Center, en el condado de Westchester, en Nueva York. Xavier los educó en materias académicas convencionales y en secreto les enseñaba a usar sus facultades mutantes. El siguiente miembro de breve estancia fue Mimic, que no era un mutante pero tenía la habilidad de imitar sus poderes. Durante un periodo de reclusión de Xavier fue suplantado por Changeling, un metamorfo que murió heroicamente. Los mutantes Havoc y Lorna Dane, luego conocida como Polaris, se unieron posteriormente al grupo. En un momento, la Patrulla X quedó atrapada en la isla Krakoa, que resultó ser un gigantesco organismo mutante. Entonces, Xavier reclutó un nuevo grupo de hombres X que venían de varios países, como Banshee de Irlanda, Coloso de Rusia, Nightcrawler de Alemania, Tormenta de África, Sunfire de Japón, Thunderbird de Estados Unidos y Wolverine de Canadá. Los nuevos incorporados con Cíclope a la cabeza rescataron a la Patrulla X. Tras el regreso, los antiguos hombres X dejaron el grupo, excepto Cíclope, que permaneció como líder sustituto. Sunfire se fue y Thunderbird resultó muerto en la segunda misión de la nueva Patrulla X. En los siguientes años se unieron otros miembros, entre ellos Kitty Pryde, Rush, Rachel Summers, conocida como Phoenix 2, Psylocke, Dazzler y Longshot. Durante una reforma temporal, incluso Magneto, archienemigo de la Patrulla X, se unió al equipo. Después de formar X-Factor, los 5 miembros fundadores volvieron al grupo original. La escuela fue renombrada como Instituto Xavier y se incorporaron nuevos miembros tales como Forge,
Jubilee, que si no la conoces te dejo acá arriba la historia completa de esta increíble mutante. Siguiendo con la lista tenemos a Gambito, a Bishop, a Revenge, Cannonball, Joseph, que es un clon de Magneto, la doctora Cecilia Reyes, Marrow y Maggot. Tormenta organizó un grupo secundario llamado Extreme X-Men, que incluía a Sash, el tercer Thunderbird y Lifeboard. Aquí la mayoría de ellos se unieron luego a la Patrulla X principal. Entre los miembros más recientes están Cable, Chamber, Host, Northstar, Stacy X, el traidor Zorn y los antiguos enemigos de la patrulla, tales como Emma Frost y Juggernaut. Desde que la malvada Cassandra Nova, hermana gemela de Xavier, le dejó al descubierto como mutante, el Instituto Xavier ha sido conocido públicamente como la base de la Patrulla X. El instituto ha aumentado considerablemente su alumnado, y los hombres X veteranos ejercen como profesores. Además, Instituto y Patrulla trabajan ahora abiertamente en favor de los derechos de los mutantes. ¿Saben quién es Cerebro? Pues les cuento. Es una máquina inventada por el Profesor X para localizar mutantes con facultades sobrehumanas. Lo realiza detectando la energía psiónica emitida por las mentes de los mutantes superhumanos. Esta máquina es más eficiente cuando está conectada a la mente de un telépata como Xavier o Jean Grey mediante un casco. Xavier utilizó una versión previa de Cerebro llamada Cyberno para localizar a Scott Summers, más conocido como Cíclope. Al mezclarse con la nanotecnología del Centinela Bastión, Cerebro adquiere conciencia propia y planteó una amenaza hasta que Xavier lo destruyó. Desde entonces, Xavier ha creado una versión más avanzada llamada Cerebra. Esto es solo el comienzo, no se pierdan la próxima semana el segundo capítulo que viene más cargado de acción y muchos personajes más. Esto es apenas una introducción. Recuerda que si te gustaría saber específicamente de alguno de los personajes en especial, déjalo en los comentarios y muy pronto lo tendrás, te lo aseguro. Nos vemos muy pronto.